En este video les voy a explicar cómo utilizar los ciclos for, do while y while. Entonces, para ejemplificar su uso, vamos a resolver el siguiente problema. Vamos a imprimir en pantalla la tabla de multiplicar, de la que yo elija, por ejemplo, la del 2, 3, 4, 5. Entonces, haciendo un pequeño resumen, recordemos que la estructura de cada uno de ellos es la siguiente. Para el for se utiliza la palabra reservada for, se abre y se cierra paréntesis, y dentro de los paréntesis se debe de especificar en dónde va a iniciar, o sea, el inicio, o sea, en dónde voy a empezar a contar, hasta dónde voy a llegar y cómo voy a incrementar. O sea, por ejemplo, si yo quiero empezar a contar desde el 0, pues mi inicio sería 0. ¿Hasta dónde voy a llegar? Si yo quiero contar del 0 al 10, pues le tendré que poner que sea menor o igual que 10. ¿Y cómo voy a ir incrementando? Como voy a ir contando de 1 en 1, pues entonces mi incremento va a ser 1 a 1. ¿Sí? Entonces, esto va entre paréntesis. Después tenemos que abrir una llave y cerrar una llave. ¿Sí? Entonces, todo lo que está entre estas llaves es lo que se va a repetir n cantidad de veces. ¿Sí? Entonces, aquí sería nuestro código. ¿Sí? Entonces, ¿dónde inicio? ¿Hasta dónde voy a llegar? Y cómo voy a incrementar. Esto es para el for. En general, todos los ciclos repetitivos tienen esas tres partes: en dónde inicia, hasta dónde va a llegar y cómo se va a incrementar. Entonces, ¿cómo utilizo ahora? ¿Cuál es la sintaxis del ciclo do while? Es la palabra reservada do, abro llave, cierro llave, y después de esta llave va la palabra reservada while. Después de la palabra reservada while voy a abrir y cerrar paréntesis y voy a poner punto y coma al final. Entonces, entre los paréntesis de este while van a ir la condición de hasta cuándo, hasta dónde voy a llegar. ¿Sí? Entonces, hasta dónde voy a llegar. Ahora, las tres partes de los ciclos repetitivos, como les dije hace un momento, es en dónde voy a iniciar, hasta dónde voy a llegar y cómo voy a incrementar. Entonces, en el do, el inicio lo tengo que especificar fuera del ciclo, o sea, antes del do while. Y el incremento, o sea, cómo voy a incrementar, va a ir dentro de las llaves del do. ¿Sí? Entonces, en esta parte, aquí yo voy a poner incrementar. O sea, cómo voy a ir incrementando de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, etc. ¿Sí? Entonces, esta es la estructura básica del do while. Ahora, para el while, ¿cómo se estructura? Pues es la palabra reservada while, abro, cierro paréntesis, y dentro de estos paréntesis voy a poner hasta dónde voy a llegar. Entonces aquí sería hasta dónde voy a llegar. Después de este paréntesis abro llave y cierro llave. Entonces recordemos, todos los ciclos repetitivos es dónde inicio, hasta dónde voy a llegar y cómo voy a incrementar. Entonces en el while ya especifiqué hasta dónde voy a llegar. Entonces, al igual que en el do while, el inicio lo tengo que poner fuera del ciclo. ¿Sí? Entonces aquí sería inicio, ¿en dónde voy a iniciar? Después, ¿cómo voy a incrementar? Va dentro de las llaves del while, en este nivel. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner hasta dónde, cómo voy a incrementar. ¿Sí? Entonces, si se fijan, los tres ciclos repetitivos, el for, el do while y el while, llevan esas tres condiciones: en dónde inicio, hasta dónde voy a llegar y cómo voy a incrementar. En el for, las tres se especifican dentro de sus paréntesis. ¿Sí? En el do while, el inicio se especifica fuera del ciclo, el incremento es dentro del ciclo, y hasta dónde voy a llegar es dentro de los paréntesis después de la palabra reservada while. Para el ciclo while, el inicio es antes del ciclo, hasta dónde voy a llegar se especifica entre los paréntesis del while, y cómo voy a incrementar es dentro de las llaves del while. ¿Sí? Entonces ahí están los tres ciclos: for,
do while y while. Ok, ahora, ¿cómo los utilizamos? Pues para ejemplificar su utilización, como les dije, vamos a imprimir la tabla de multiplicar de un número, por ejemplo, del 9, del 5, del 10, del 100, etc. ¿Sí? Entonces, utilizando los 3 ciclos. Entonces, vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, pues, es hacer el include de la librería stdio.h. Después, vamos a escribir nuestra función principal, que es void main. Abrimos llave y cerramos llave. Recuerden, siempre que abren llave, cierren llave. Ok, entonces, ¿cuántas variables vamos a utilizar? Vamos a utilizar dos. Una que va a ser el número de tabla que voy a imprimir. Por ejemplo, la tabla del 1, del 2, etc. Esa la voy a especificar en la variable n. ¿Sí? Entonces yo quiero imprimir la tabla del 5. ¿Sí? ¿Y qué otra variable voy a utilizar? Pues una que me diga en dónde voy a iniciar en cada uno de los ciclos. Si recuerdan, cada uno de los ciclos tiene un inicio. ¿Sí? Entonces voy a utilizar una que sea int inicio. Lo voy a inicializar por el momento en 0. ¿Sí? Ok, entonces ya tengo mi variable n, que es va a contener el número de la tabla que voy a multiplicar. En este caso el 5 es el 5, y otra variable que se llama inicio, que me va a indicar en dónde voy a iniciar. Entonces, como vamos a imprimir nuestra tabla de multiplicar, va a ser n por el número, por ejemplo, n por 1, que va a ser igual a 1n. ¿Sí? Entonces sería, por ejemplo, 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, etc. ¿Sí? Entonces, en ese formato lo vamos a imprimir. Entonces, n, pues ya sabemos que va a ser el número 5. Ahora, este número, por ejemplo, el 1, 2, 3, que multiplica la n, por ejemplo, 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, 5 por 4, 5, etc. Ese número repetido, o sea, ese número consecutivo, que es del 1 hasta el 10, pues va a ser controlado con inicio, con la variable inicio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Con nuestro for, do while y while. Ok, vamos a empezar con el ciclo for. Entonces, el ciclo for es con la palabra reservada for, abro y cierro paréntesis. Dentro de estos paréntesis voy a poner las tres argumentos que lleva: el inicio, hasta dónde voy a llegar y cómo voy a incrementar. Entonces, mi inicio va a ser en 1. Recuerden por qué, porque va a ser 5 por 1, 5 por 2, no va a ser 5 por 0, 5 por 1, o sea, empezamos en 1. Entonces mi inicio va a ser en 1. Entonces, en el for, después de cada uno de los argumentos, voy a separarlos por punto y coma. ¿Sí? Entonces sería, ¿en dónde voy a iniciar? Pues voy a iniciar en 1, punto y coma. ¿Hasta dónde voy a llegar? Entonces, mi inicio debe de ser menor, ¿sí?, o igual que 10. ¿Por qué? Porque voy a empezar en 1 y voy a terminar en 10. O sea, 5 por 1, 5 por 2, hasta 5 por 10. Después ya tengo en dónde voy a iniciar, hasta dónde voy a llegar, y me falta especificar cómo voy a incrementar. Pues entonces mi variable inicio la voy a incrementar de 1 en 1 con el operador más más. Ok, hasta aquí ya formé la estructura básica del for, que es en dónde voy a iniciar, hasta dónde voy a llegar y cómo voy a incrementar. Entonces, ahora voy a abrir una llave, la voy a cerrar, y todo el proceso de imprimir la tabla de multiplicar va a ser dentro de estas llaves. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer, pues, es, bueno, lo único en realidad que tengo que hacer es imprimir el formato, o sea, el producto de n por i, de n por 1, n por 2, etc. Entonces sería print, abrimos comillas dobles, y voy a poner %d. Este %d va a imprimir el n, o sea, el valor de mi variable n. ¿Sí? Después le doy espacio, una X mayúscula que va a representar el símbolo de por, y después va a ser la variable que me va a llevar la cuenta consecutiva 1, 2, 3, que ese va a ser multiplicado, que la van a multiplicar a n. ¿Sí? Entonces sería por %d, y todo esto va a ser igual a el producto de n por inicio, que acuérdense, inicio es el que lleva la cuenta de 1, 2, 3, 4 hasta 10. Entonces sería por %d.
Ahora, cuando imprimo variables, después de las comillas dobles tengo que poner una coma. Y aquí voy a poner todas las variables que se van a imprimir. Recuerden, este %d va a ir a buscar la primera variable y va a imprimir, o más bien este %d va a imprimir el valor de la primera variable que se encuentra después de la coma, después de la segunda variable que se encuentra de la primera coma y así, etcétera, ¿no? Entonces, este primer %d lo que va a imprimir es la n. Entonces le pongo que va a ser la variable n, coma. Este otro %d lo que va a imprimir es el valor de inicio, o sea, de la variable inicio. Al principio, pues inicio vale 1, después la siguiente iteración vale 2, después 3, 4, 5, etc. Entonces aquí voy a poner la variable inicio. Y este último %d va a ir a buscar, o la intención o el uso que se le da es que tiene que imprimir el producto de n por inicio, ¿sí? Porque n vale 5 e inicio vale 1, 2, 3, entonces sería 5 por 1, 5 por 2. ¿Y cómo lo especifico? Pues sería poner n asterisco inicio. ¿Sí? Entonces con esto ya completamos el formato con el cual lo queremos imprimir. Lo único que falta es ponerle al final después del último %d poner un diagonal inversa n. ¿Esto para qué? Para que se baje un renglón y la siguiente sea n por 2 igual a 2n, ¿sí? Para que no salga todo pegado en un solo renglón. Ok. Entonces, hasta aquí ya terminamos con el for. Y a ver, vamos a guardarlo y vamos a compilarlo. A ver, vamos a compilarlo. Se llama gcc espacio clase.c menos o espacio clase.exe. Y vemos que no nos marca ningún error. Ahora vamos a ejecutarlo para ver si imprime la tabla de multiplicar del 5, que es clase.exe. Y aquí vemos que sí nos imprimió correctamente. Es 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, etc. Hasta 5 por 10, 50. Si yo quiero imprimir otra tabla de multiplicar, lo único que tengo que cambiar es el número de n. O sea, en lugar de 5 le voy a poner 9. Lo grabo, vuelvo a compilar y vuelvo a ejecutar. Y ahora ya me imprimió la del 9, 9 por 1, 9, 9 por 10, 90. Entonces, esto es con el ciclo for. Ahora, ¿cómo hacemos esto con el ciclo do while? Pues va a ser con la palabra reservada do, abro llave, cierro llave, y después de esta última llave voy a poner el while. Después de la palabra while voy a abrir y cerrar paréntesis, y dentro de estos paréntesis voy a poner hasta dónde voy a llegar. ¿Hasta dónde voy a llegar? Pues voy a llegar hasta que inicio sea menor o igual que 10. O sea, ¿por qué? Porque va a ser 5 por 1, 5, 5 por 2, etcétera, hasta 5 por 10. ¿Sí? Entonces, hasta que mi variable inicio sea menor o igual que 10. Ahora, recuerden, todos los ciclos es dónde inicio, hasta dónde voy a llegar y cómo voy a incrementar. Como en mi ciclo for yo inicié en 1, también aquí en mi ciclo do while tengo que inicializar mi variable inicio en 1. Entonces sería inicio igual a 1. Si no le pongo inicio igual a 1, como voy a utilizar los 3 ciclos repetitivos en un mismo programa, si se fijan, después de que termine de ejecutarse el for, mi variable inicio ya no vale 1, vale 10. Entonces, en este caso, si no le pongo inicio igual a 1, mi variable inicio valdría 10 y se ejecutaría nada más una vez este do while. ¿Por qué? Porque inicio vale 10, entonces 10 es menor o igual que 10, sí. Entonces entraría nada más una vez aquí. Entonces por eso es importante reinicializar la variable en 1. La variable inicio en 1. Ok, entonces recuerden, los ciclos es dónde inicio, hasta dónde voy a llegar, y me falta especificar cómo voy a incrementar. Entonces, ¿cómo voy a incrementar? Pues voy a incrementar mi inicio de 1 en 1. ¿Sí? O sea, inicio más más. Entonces ya tengo formado mi ciclo do while. Es en dónde voy a iniciar, hasta dónde voy a llegar y cómo voy a incrementar. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta? Pues nada más hacer copy-paste de esta línea de código, porque es exactamente el mismo cálculo. ¿Sí? Y pegarlo aquí. Entonces sería el número de tabla por el consecutivo, y esto va a dar como resultado pues el número de tabla por el consecutivo, que están todas estas variables son n inicio y n por inicio.